Bueno, a Marceliano tampoco le voy a presentar mucho porque ya le conocéis. Además, es el primer galardonado con uno de lo que esperamos sea para nosotros de los reconocimientos más importantes del sector, que es el Francisco Ruiz. Hoy aprovechamos, ya hoy que estamos ya un poquito más en frío, no tan en caliente, para pedirle disculpas por el apretón que le dimos ayer al hombre que se lo encontró de aquella manera. Entonces, todo tuyo. Muchas gracias. Suerte. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues otra vez gracias a Hermes por la invitación a este congreso, primer congreso, para dar una charlita, y gracias de nuevo por el primer galardón, que todavía no me ha explicado nadie la razón por qué me lo han dado, ¿eh? Ángel ayer en toda la cena intentó explicarme y todavía no lo entiendo, pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un proyecto, de un reglamento que está ahora mismo ya pasada el trámite de audiencia. Este reglamento nuevo, el Reglamento de Seguridad contra Incendios de Establecimientos Industriales, va a establecer, como todos sabemos, la dotación de la protección contra incendios en los edificios industriales. Se lleva más de 4 años trabajando, lo dijo ayer ya Ángel, lo dijo también José Antonio Delgado, en este nuevo reglamento. Y es la primera vez, y esto hay que reconocerlo al Ministerio, y le tenemos que dar muchas veces las gracias, que ha contado tanto con los técnicos de las comunidades autónomas y ayuntamientos como los sectores, que le llaman ellos. ¿Quiénes son los sectores? Pues todas las asociaciones que tienen algo que ver con este reglamento, ya sea vosotros, que habéis participado a través de vuestro presidente de forma activa en todas las reuniones, como Asociación Profesional Técnica de Bomberos, también los ingenieros, a laboratorios certificados y acreditados, en fin. Es la primera vez que se hace un reglamento conjunto, ¿eh? Conjunto no quiere decir consensuado. Aquí hay también aristas que pulir, porque el Ministerio, evidentemente, tiene el boli del boletín oficial y él decide lo que se va a hacer. Esto quiere decir que ha habido alegaciones, va a haber alegaciones y se van a tratar. Ayer a José Antonio Delgado, del Ministerio, el jefe de área, responsable de este reglamento, junto con Jorge Jimeno, pues dijeron que se iban a tratar estas alegaciones de puertas hacia adentro, solo con las comunidades autónomas. Yo le dije que eso era un error grave. Error. Tenía que hacerse las alegaciones y comentar las alegaciones conjuntamente como se ha hecho el reglamento, con todo el sector, ¿no? Pero dijeron que no, que lo iban a hacer de puertas hacia adentro. Esto pues va a causar, pues a lo mejor, que las alegaciones vuestras no sean tenidas en cuenta o no podáis explicaros y demás. Yo, la verdad, voy a intentar por todos los medios en estas reuniones que podáis intervenir también en contestación a las alegaciones y que podáis explicaros y demás. Si no lo consigo, pues yo me comprometo a tener alguna reunión con vosotros para explicaros el resultado de las reuniones. Ángel. O sea, que yo voy a estar allí, si no intervenís, me reúno con vosotros. Ahora, como son las tecnologías, un día nos reunimos con los que queráis y os explico lo que se ha hablado, lo que se ha decidido y la razón por la cual se ha hecho. Pero si algún día tienes algún rato, nos reunimos tú y yo y me explicas las alegaciones, para yo llevarlas allí y exponeros vuestras reclamaciones, que seguro son buenas. No las conozco, pero son buenas, por toda la trayectoria que os conozco, ¿eh? Venga, me comprometo a ello. Bien, sobre la normativa contra incendios nos conocemos todos, que existen 3 reales decretos. El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, Real Decreto, que lo conocéis de pe a pa, porque es vuestra Biblia, lo utilizáis diariamente, y luego otros 2 reglamentos, el Código Técnico de Edificación, Documento Básico de Seguridad contra Incendios, dotacional para establecer las medidas de protección contra incendios que tienen los establecimientos no industriales, como este edificio. En este edificio debería de haber pues, unos extintores por aquí, unas señalizaciones por acá y demás. ¿Quién lo dice? El Código Técnico de Edificación. Y para los establecimientos industriales, el Reglamento de Seguridad contra Incendios, establecimientos industriales, hoy vigente, Real Decreto 2267 del año 2004, 18 añitos. Nos ha dicho uno de los ponentes que en 19 años ha cambiado mucho la seguridad. Pues sí, en 18 años ha cambiado muchísimo. Y ya tenemos mucha experiencia en la aplicación de este reglamento y hay que darle una vuelta. Pero bueno, se tarda mucho en hacer un Real Decreto, pero mucho. 5 años llevamos haciéndolo. No nos reunimos todos los días, evidentemente, si no seríamos muy torpes. Nos reunimos cada mes, pero ya hemos tenido más de 60 reuniones. Y después hay que hacer una serie de trámites muy engorrosos. Esto quiere decir que hasta el año 2024 no veamos este reglamento aplicado.
Por lo menos 1 año y 3 o 4 meses seguro. Estamos en octubre, a lo mejor a finales del 2023 o primero de 2024. Por ahí andará cuando, depende de la voluntad política, porque a lo mejor los políticos lo meten en un cajón y no lo sacan al Consejo de Ministros, pero si todo fuera bien, tendría que ser a final de 2023 o 2024. O sea que tenemos 1 año todavía para ir digiriendo este Real Decreto. Que vuelvo a decir que en reuniones, cuando queráis, pues tenemos alguna y os explico cómo va avanzando esto, cómo se va mejorando o cómo se va modificando, pues para que cuando se publique todos vosotros estéis ya informados de las novedades y podéis aplicarlo al día siguiente sin ningún tipo de problemas. Porque novedades hay, hay. La estructura es la misma que el Real Decreto anterior, pero hay varias novedades y muy importantes y hay que tenerlas en cuenta. La estructura del reglamento actual permanece al reglamento siguiente. Todo el reglamento de seguridad industrial es lo mismo. Hay un Real Decreto que aprueba el reglamento dice las condiciones administrativas para gestionar, tramitar y autorizar ese tipo de instalaciones, las inspecciones periódicas y demás, y luego lo importante, las condiciones técnicas de seguridad. Aquí hay 3 anexos, un anexo 1 de evaluación de riesgo y 2 anexos de toma de medidas. Anexo 2, seguridad pasiva, y anexo 3, seguridad activa. Luego hay una serie de normas UNE, que ayer se la tiró muy bien Ángel, ahí bien, y hay que siempre reivindicarlo, yo lo reivindico siempre, que es vergonzoso que tengamos que pagar normas UNE, es vergonzoso. Las administraciones públicas las pagamos también, las hacemos, formamos parte de los grupos de trabajo, de las comisiones y demás, las hacemos y encima las tenemos que pagar para poder utilizarlas. Digo, esto es España, es que esto es increíble. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las normas UNE, que es el lado oscuro del reglamento, la verdad es que este reglamento no tiene muchas, porque ya se lo deja el RIPCI, más de 40, más de 4.000 folios, y todas hay que pagarlas, entenderlas y aplicarlas. Bueno, luego una guía técnica que sí que se realizará, entiendo, con los sectores que han participado en la reglamentación. Esa guía técnica son preguntas, respuestas que se enviará al Ministerio, el Ministerio las distribuye, las contestamos y saldrá parte de la guía técnica. Y luego, pues hay un anexo 4 muy importante. Esta es una novedad grande en el reglamento, porque las comunidades autónomas estábamos hartas ya de dar autorizaciones de uso excepcional de algún tipo de solución distinta a la contemplada en el reglamento, y dijimos, esto se acaba, que estamos cansados de dar autorizaciones porque el reglamento es antiguo y hay que actualizarlo. ¿De qué forma el Ministerio ha entendido que hay que actualizarlo? Pues con una serie de medidas específicas para casos concretos. Por ejemplo, carpas. Ahora, sectores industriales, muchos, por lo menos en Castilla y León, muchas empresas hacen carpas. En vez de construir una nave, hace una carpa, la alquila, porque no saben qué hacer, no saben si al próximo año la tiene, no la tiene, la inversión es menor, la alquilan, la montan, y ¿qué es eso? ¿Un edificio A, B, C? ¿Qué narices es? Luego almacenes de grano. Teníamos problemas, ¿qué hacemos con los almacenes de grano? O las entreplantas, las estanterías que se utilizan para que pasen personas. Eso también teníamos muchas dudas. Bueno, pues hay muchas excepciones y lo hemos reunido todas esas soluciones específicas en un anexo 4 que va a seguir ampliándose a medida que vayamos teniendo problemas en alguna medida en concreto. Bueno, pues la ponencia de hoy va a ser esto, explicar tanto el reglamento como en el anexo 1, anexo 2 y anexo 3 del actual reglamento, y le vamos a ir comparando con el nuevo reglamento. Y para ello, pues tengo ahora mismo ya 57 minutos. Bien, pero antes de empezar, tenemos que saber y tenemos que aplicar la regla del 55. La regla del 55 viene a decir esencialmente que los seres humanos somos muy torpes, somos muy tontos. Somos tontos. Porque lo que va a suceder es que solo me vais a atender durante 5 o 10 minutos. Y ya han pasado 7. Esta es la curva, pero no os riáis, esto es real, esto es un estudio que hicieron en las universidades. En 50 minutos solo se atiende 5 o 10. O sea, somos torpes. Somos torpes. Y además, lo peor de todo es la curva del olvido. En 15 días solo vais a recordar el 5% de lo que diga yo aquí. La regla de 55. En 5 minutos y solo el 5%. Vale, por lo tanto, sabiendo que somos torpes, os voy a explicar en los próximos 3 minutos todo el reglamento. Lo más importante,
Y ya os podéis desconectar. Eso sí, os desconectáis hasta que vuelva a decir la palabra mágica. Conclusión. Y ya os conectáis otra vez, a ver si me entero de algo que perdí una hora aquí. Que estoy aquí con el móvil contestando el WhatsApp, que no sé qué, chico para acá, chico para allá, que se ha apagado el coche. Bueno, bien, vamos a ver. Entonces, lo verdaderamente importante de este reglamento y lo que tenéis que saber es que se evalúa el riesgo y se toman medidas. ¿Cómo se evalúa el riesgo? Con la caracterización. ¿Qué dice la caracterización? Pues en función del anexo 1, se tiene que ubicar el edificio respecto a terceros, A, B, C, D o E. Una novedad, lo hemos quitado la E y hemos añadido una AH en horizontal y en vertical. Y luego, una vez que se ha ubicado el edificio, que no suele ser complicado, viene lo que realmente es complicado de este reglamento, que es determinar el nivel de riesgo. Esto es lo complicado, nada más. Una vez que habéis determinado el nivel de riesgo, después es automático la toma de medidas activas y pasivas. ¿Por qué? Porque en función de la ubicación y nivel de riesgo, lo que te dice el reglamento, tienes que hacer esto y esto, lo haces y punto. Eso es automático. ¿Lo complicado? Pues la ubicación del edificio no es tanto, pero el nivel de riesgo sí. Y los que hayáis hecho y aplicado este reglamento, que estoy empezando a hablar sin saber si hay alguno que supongo que sí que le esté aplicando. A ver, levantad la mano aquellos que sí que estáis haciendo proyectos de protección contra incendios. Bien, bien. No sois todos. A ver, todas las empresas tienen técnico competente en plantilla, obligatoriamente. Obligatoriamente. Este técnico competente en plantilla puede hacer proyectos de estos. O sea, que esto es un mercado que hay que explotar. Vuestro técnico competente, aparte de certificar la dirección de obra y legalizar las instalaciones, tiene que hacer más, por ejemplo, proyectos de este tipo. Ampliar vuestro campo de trabajo. A ver si al próximo año, el siguiente congreso, que seguro que me vais a invitar y si no me autoinvito, pues cuando pregunte cuántos hacéis proyectos, a ver si levantáis la mano todos. Esto es muy importante porque vais a dar una asesoría a vuestro cliente, si sois verdaderos expertos en esto, porque esto no es fácil. Esto no es fácil. El tema de la dotación, yo creo que es más complejo que el tema de la instalación. La instalación, una norma UNE, va a tirar tubos por acá y para allá. Pero la dotación, el determinar qué hay que hacer, eso a vuestros clientes le puede ahorrar miles de euros. Pero miles, porque es un reglamento muy flexible. La seguridad pasiva se sustituye por la seguridad activa y viceversa. Si yo pongo seguridad activa, la quito la pasiva. En tu caso voy a poner esto y esto. No es una receta mágica y exclusiva y determinante. Es una receta que vosotros hacéis en la dotación y la protección contra incendios. Elegís activa y pasiva. Y en función de cada uno de vuestros clientes le vais a tener que dar una solución distinta, una receta distinta. Es una receta exclusiva para vuestro cliente. Y es muy importante que sepáis. En el Código Técnico de Edificación no tenéis receta. Punto. Ubicación, metros cuadrados, personas, ¿qué tengo que poner? Nada más. Y uso de edificio. Pero aquí sí. Aquí os podéis jugar muchísimo, como vamos a ver. Entonces, una vez que habéis determinado la ubicación y nivel de riesgo, que es lo verdaderamente difícil de este reglamento, pues luego se toman las medidas de protección pasiva, que vamos a ver cuáles son las modificaciones importantes, y luego la medida de protección activa, que podéis jugar entre una y otra. ¿Qué ha habido como modificación más importante antes de comenzar ya viendo una por una? Pues bueno, en cuanto a la seguridad pasiva, la evacuación. La evacuación se ha cambiado. Lo más importante de un establecimiento industrial y cualquier otro establecimiento es que salgan las personas pitando. Que no se entretengan utilizando extintores ni víes, no van a saber. No van a saber utilizarlas. Tienen que estar formados e informadas. Y poca formación hay en esa materia. Entonces, que salgan pitando. Tenemos que facilitarles que salgan. Y lo más importante es la evacuación. Que salgan. Y ahí se ha cambiado mucho el reglamento. El tema de evacuación y la propagación entre establecimientos industriales. También se ha cambiado eso. O sea, dos cambios importantes. La evacuación prioritaria y luego la propagación entre establecimientos industriales. Y luego en la seguridad activa pues ha cambiado una cosilla. Alguna cosilla. No ha sido una revolución grande como en la evacuación, pero sí que se ha incorporado, por ejemplo, las hidrantes para abastecimiento de camiones.
No solo hidrantes para impulsión directa, sino también para abastecimiento de camiones. O sea, en hidrantes sí que se ha modificado, se ha ampliado, se ha cambiado el tema bastante. En el resto, pues no ha habido cambios sustanciales, como vamos a ver también a lo largo de esta presentación. Por lo tanto, importante, sepamos que esto es una evaluación de riesgo, tenemos que evaluar el riesgo, ubicación, nivel de riesgo. El nivel de riesgo se ha cambiado mucho la forma de calcularlo, mucho, bastante. Y luego, seguridad pasiva, se ha cambiado la evacuación y seguridad activa, los hidrantes. Bueno, pues esto es más o menos la conclusión, es que después lo voy a repetir. Ahora podéis ya desconectaros hasta dentro de unos 40 minutos, que vuelvo a decir lo mismo. Vale, venga, pues vamos a comenzar. Y comenzamos pues por el reglamento. 17 artículos antes, 18 ahora, y más o menos viene a decir lo mismo, que el objetivo de este reglamento es responder a los incendios, limitar su propagación, posibilitar su extinción, anular o reducir los daños. Es decir, un reglamento dotacional. No nos va a decir cómo tenemos que hacer las instalaciones, porque para eso tenemos el RIFCI, pero sí que nos va a decir qué tenemos que hacer en los establecimientos industriales, tanto pasiva como activa. Y hay que evaluar las dos cosas. ¿Cuántos de vosotros trabajáis en la activa? Digo, en la pasiva. La activa sé que todos. ¿Pasivas? ¿Pasivas? Bueno, pues al próximo año a ver si levantáis la mano todo. Tenéis un campo de trabajo ahí enorme. Enorme. No podéis evaluar la seguridad activa, no podéis asesorar a vuestro cliente de establecimientos industriales de forma activa si no conocéis la pasiva. La pasiva es fundamental. Y vamos a ver la pasiva ahora. Los 5 apartados de seguridad pasiva. Porque, ya os digo, estáis jugando pasiva y activa. A lo mejor vuestro cliente no necesita un grupo de abastecimiento de agua y unas vías. A lo mejor solo necesita una pared. Claro, dices, joder, es que pierdo mi negocio. No, o le ganas al cliente. Ponéis una pared y no tenéis poner grupo de impulsión, ni vías. Reduciendo el sector de incendios. En muchos casos no se puede reducir, evidentemente, pero en otros casos sí. Bueno, pues, oye, pues, pasiva. ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, en vez de unos ladrillos y unos albañiles que te pongan aquí todo perdido, yo te voy a poner aquí unos paneles que se instalan fácilmente. Y esos paneles, pues bueno, pues podéis suministrar, o podéis vender, o podéis instalar y demás. O sea, no olvidéis que la seguridad pasiva y hacer proyectos es vuestro campo de trabajo. Y vosotros sois especialistas. No hay otros mejores que vosotros. Entonces, hacerlo. Bien, entonces, ámbito de aplicación. Aquí ha cambiado. Industrias, vale, establecimientos industriales, la industria, almacenamientos industriales, talleres, vehículos, servicios auxiliares, y se ha tachado lo de almacenamiento de más de 3 millones de megajulios. Se ha quitado. ¿Por qué? Porque este reglamento no está pensado para almacenamiento de IKEA. IKEA, lógicamente, tiene más de 3 millones de megajulios. Todos hemos ido y, bueno, eso está lleno de carga de fuego. Pero es un lugar público. Y, por lo tanto, no le aplica esto, porque no es industria, es comercio. Si es comercio, vaya usted al Código Técnico de Edificación y deje en paz este reglamento. Esto en las comunidades autónomas tenía muchos problemas en la aplicación en estos, en IKEA, en Carrefour, en Corte Inglés, en fin, todos estos almacenes que superaban esto y dicen, oye, es que aplica este reglamento. Y digo, ¿cómo vamos a aplicar este reglamento si no está pensado para las personas? Está pensado para las cargas de fuego. Bien. Una modificación importante. Otra cosa novedosa es que se ha eliminado aquellos establecimientos industriales pequeños, como un cosetodo. Cosetodo, una modista, un joyero, son establecimientos industriales. Pero se ha reducido a carga de fuego pequeña, por lo tanto, cuando tiene superficie pequeña, carga de fuego pequeña, se ha excluido este reglamento. Ya no hace falta nada de aplicar este reglamento, salvo, lógicamente, poner extintores y alumbrar de emergencia, eso siempre. Extintores y alumbrado de emergencia, siempre hay que ponerlo. El tema de proyectos, pues ha cambiado un pelín. Ahora, la memoria no hace falta presentarla. La memoria de excluidos no hace falta presentarla en industria, solo la memoria de los incluidos. La memoria se ha aumentado a 300 metros, riesgo bajo 300 metros cuadrados. Bien, pues hay que hacer una memoria y presentarla en industria. Cuando tiene 42 megajulios metros cuadrados, 100 metros, 120. Aquí son 120, no son 100. 100, pues no hay que presentar a industria. A partir de esto sí que hay que presentar a industria. Y bueno, pues proyecto a partir de riesgo bajo, más de 300 metros cuadrados, y riesgo alto y riesgo medio.
No olvidéis que hay que hacer proyectos de esto, ¿eh? Y los proyectos que estamos mirando y viendo en las comunidades autónomas dejan mucho que desear, ¿eh? Son proyectos no realizados desde el punto de vista de la necesidad del cliente. Al cliente hay que hacerle una serie de preguntas, hay que evaluar su caso concreto y hay que darle una receta concreta de seguridad, de protección contra incendios, tanto pasiva como activa. Evaluar las dos. Aunque luego no hagáis la pasiva, pero tenéis que evaluar las dos. Aunque tiréis piedras a vuestro tejado y dice, bueno, pues nada, ya no pongo BIES, pues vaya negocio. Voy al Sasúa en cliente y ya no pongo BIES. Bueno, pues a lo mejor el cliente los ha ganado, ¿eh? Habéis ganado el cliente. Y hay que hacer las cosas pues, de la mejor forma posible y evaluando las dos medidas. Otra modificación importante en el reglamento es el diseño prestacional. El diseño prestacional quiere decir que ya no tenéis que pedir autorización a industria para hacer soluciones distintas de las que vienen en el reglamento. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Ni más ni menos que hacer una evaluación de medidas de seguridad alternativas. Esta evaluación tiene que visarla o autorizarla, digamos autorizarla no es la palabra, pero sí certificarla por un organismo de control, y lo hacéis sin que tengáis que pasar por industria. Esto es una mejora muy importante, ¿eh? Hay un campo de trabajo en estas técnicas de seguridad equivalente inmenso. Los que os especialicéis en 2 normas UNE que dice Real Decreto, no me las sé porque son complicadillas, los que os especialicéis en técnicas de seguridad equivalentes, os auguro un buen futuro. Hay muchísimas empresas que necesitan este servicio. Muchas, no las nuevas. Hay alguna nueva, pero las que menos. Pero las existentes, cuando yo hago un establecimiento industrial nuevo en un edificio existente, tengo que adaptar todo ese edificio a este reglamento. Y este reglamento es muy fastidioso en el tema de seguridad pasiva. Activa dice, bueno, tengo que poner esto, lo pongo y se acabó. No, pero es que la pasiva tienes que justificar que este recubrimiento tenga una euroclase. No tenéis ese certificado, seguridad equivalente, quítalo, es lo más fácil. Dice, no, espera, no lo quites, vamos a analizar qué podemos hacer para reducirte a ti el gasto de la seguridad pasiva. Bueno, pues todo esto está recogido en 2 normas UNE, una UNE y una ISO, que no son fáciles, ¿eh? No son nada fáciles, pero sí que están muy demandadas hoy en el mercado, ¿eh? O sea, no olvidéis diseño prestacional, apuntados a otra cosa. Ya tareas, ¿eh? Proyectos, seguridad pasiva y diseño prestacional. ¿Se hace algún curso alguien CEPREVEN? Suele hacer curso de diseño prestacional porque es el que hace todos los diseños prestacionales de las grandes empresas y las más, digamos, complejas, pero hay muchísimas empresas pequeñas que necesitan esto. A lo mejor no podéis ir al grande y competir con un monstruo como CEPREVEN, pero sí que el pequeño taller de automóviles que se quiere poner en un local comercial, en un edificio tipo A, porque comparte estructura con otro edificio de uso no industrial, pues le puedes decir, no puedes poner, y dice, sí le podemos poner. Vamos a estudiarlo, a analizarlo y a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Ese es el diseño prestacional. Bien, puesta en marcha, ¿se ha modificado algo? Respecto a ahora todos lo sabéis, que se hace el proyecto, se hace la edición de obras, se certifica la seguridad activa, la pasiva no, salvo en Canarias, hay un canario, pues en Canarias sí, el resto de España no, se certifica la instalación activa y luego, ahora, como novedad, se ha incorporado certificado de organismo de control, inspección inicial, pero solo para algunas, riesgo alto o medio y más de 1.000 metros cuadrados. O sea, no son pequeñas, 1.000 metros cuadrados, riesgo alto y riesgo medio. Van a ser muchas, pero no van a ser todas, ¿eh? Aquí tampoco el Ministerio, es que el Ministerio, la verdad, cuando hace un Real Decreto y hablas con ellos, no lo tienen fácil, porque tienen que justificar también económicamente que no superan demasiado el gasto a la sociedad. Y tiene ahí una memoria económica. Le dicen, bueno, pues con nuestro nuevo reglamento tienen que hacer inspecciones iniciales y esto va a suponer que tantas empresas van a tener que gastarse tanto dinero, total van a ser tantos millones a mayores. Y esto tiene que ser aprobado por una comisión económica. Si la comisión económica esto no lo aprueba, se quita. Dice, no se puede gastar más dinero a la sociedad porque pese a que se rebaje el nivel de seguridad, el tema económico prevalece muchas veces.
Entonces, bueno, pues lo tiene que justificar. A nosotros nos hubiese gustado que fuera riesgo alto y riesgo medio, independientemente de su superficie. Pero no, tuvo que poner 1000 metros cuadrados. A ver si pasa. Y todavía no lo tiene todas consigo. Bien, las inspecciones se ha cambiado también. Antes era cada 2, cada 3 o cada 5 años en función del nivel de riesgo del establecimiento industrial. Establecimiento industrial, no de los sectores de incendio, del establecimiento completo. Bien, esto ha cambiado porque ahora son cada 5 años todas, independientemente del nivel de riesgo. ¿Por qué lo ha aumentado a 5 años? Para compensar la inspección inicial. Dice, si yo quito dinero de aquí y pongo por allí, pues se queda a lo mejor avance cero y la Comisión Económica me da el visto bueno. Por eso lo ha hecho. Entonces, 5 años para todo, y además para simplificar a todos el tema. Joder, cada 2, cada 3, cada 5 años, no, venga, cada 5 años a todos y nos olvidamos. Caracterización, esto es lo que os he comentado al principio y es lo más importante. Tenemos que caracterizar el establecimiento industrial, evaluamos el riesgo con las medidas de seguridad que corresponda a cada ubicación del edificio y el nivel de riesgo del sector, tanto seguridad activa como seguridad pasiva. Por lo tanto, lo que se pretende con este reglamento son 2 cosas. Y lo que estáis haciendo ahora, y los que estáis haciendo proyectos de esto, es que primero evaluáis el riesgo y tomáis luego las medidas. La evaluación del riesgo pasa por la ubicación y el nivel de riesgo, a través de la caracterización. Y luego hay que tomar las medidas de protección, tanto pasivas como activas. Bien. El actual reglamento lo que viene a decir es que evalúas el riesgo con estas ubicaciones ABCDE, nivel de riesgo, luego habla de personas, número de personas y la altura, también es importante para determinar las medidas de protección activa, y luego se toman las medidas de protección pasiva como sectorización, máxima superficie de cada sector, resistencia estructural y resistencia de los muros colindantes entre sectores y entre establecimientos industriales, la evacuación, sistema de control de temperatura, evacuación de humos, materiales, acceso y todos los sistemas de protección activa. Bien, este es el actual reglamento que estará en vigor y le queda pues más o menos un año y poco. Bien, el actual reglamento, futuro reglamento, el actual borrador, ha cambiado algo, esta forma de realizar la evaluación de riesgo, porque ha eliminado el establecimiento industrial E, que no tenía sentido porque era muy parecido al D y el E, y aquellos que no hayáis hecho proyectos de estos, digo que es los D y los E, que son espacios abiertos, sin edificios, espacios abiertos, entonces todos los espacios abiertos son D, antes lo dividían en D y E, bien, pero era muy importante, ahora es que separar los edificios tipo A. Los edificios tipo A son aquellos que comparten estructura, o paredes, o suelos, o techos con otro establecimiento industrial. Pero es muy distinto compartir paredes que compartir techos y suelos. ¿Por qué? Porque los requisitos cuando comparto techo y suelos tienen que ser superiores a que cuando comparto paredes. Entonces esto lo hemos establecido de la siguiente forma. Los A se dividen en AH, que son los que comparten paredes, y los AV, que son los que comparten solo, o todo, o principalmente en vertical, paredes, suelos y techos. Los AV tienen más requisitos que los AH. Es decir, que ha habido un cambio importante en el tema de la caracterización o el tema de la evaluación de riesgo en función de la ubicación. Por lo tanto, aquí estos son AH, comparten paredes y estructura, y estos son los AV, caso típico de un taller. Comparto el techo con otro establecimiento industrial y encima es no industrial. Digo encima porque aquí hay que aplicar el Código Técnico de Edificación y el Reglamento de Condición de Establecimiento Industrial. Los dos, en cuanto a la dotación y la protección pasiva. Bien, el resto, aquí vemos los AH y los AV, lo que dice y viene en el reglamento. El resto de configuraciones, el C, el D y el E es igual. El tipo B. El tipo B son aquellos que están a una distancia, están pegados o a una distancia inferior a 3 metros. Esos son los B, pues siguen estando como están. Los C están a más de 3 metros. Bien, como estaban. Esto tampoco ha cambiado su ubicación. Los D son aquellos espacios abiertos.
Espacios abiertos se tienen que definir como aquellos que no pueden almacenar humos y calor. Es decir, que están abiertos, puentes de cubierta, sí, pero que en caso de incendio no hay posible de colapso estructural porque se ventila adecuadamente, porque el humo y el calor se expanden. Entonces, esa es la definición de LE. Pueden estar cerrados con un Tramex, perfectamente, no hay problema, pero condición sine qua non. Por mucho calor que haya, no hay posibilidad de colapso estructural. Hay suficiente evacuación del calor y del humo. Una vez que hemos determinado la ubicación del edificio, tenemos que seguir haciendo la caracterización del mismo, es decir, la evaluación de riesgo para tomar las medidas. Fundamental esta etapa, fundamental. Sin esta etapa, lo demás no tiene sentido. Como hagamos mal esto, lo demás nos va a salir mal, porque no estamos evaluando correctamente el riesgo para tomar las correctas medidas. Entonces, cada medida, su riesgo. Riesgo, ubicación, caracterización del nivel de riesgo. Bueno, pues el nivel de riesgo está en función de la carga de fuego ponderada y corregida. Esto de definición no ha cambiado. La forma de calcularlo sí, pero la tabla esta no ha cambiado. Riesgo bajo, medio, alto, dividido entre 1 y el 8 en función de los megajulios por metro cuadrado. Carga de fuego ponderada y corregida. Bueno, pues lo verdaderamente complicado de este reglamento es determinar esto, la carga de fuego. ¿Qué carga de fuego tengo en mi establecimiento industrial? Bueno, pues para ello, este proyecto, este nuevo Real Decreto, lo ha hecho más fácil. Ha visto que esto durante 18 años cada uno lo ha interpretado como le ha dado la real gana. Si hiciéramos un proyecto de una cosa, de una empresa, de una industria en concreto, cada uno de nosotros, lo íbamos a hacer distinto. Íbamos a determinar las medidas, la evaluación de riesgo mal o bien, porque todos lo habríamos hecho bien. Todos. Pero nos habría dado resultados distintos a todos. Entonces, esto no es una metodología correcta. Se ha barajado y se ha trabajado mucho, ¿verdad, Ángel?, en este punto, para determinar cómo deberíamos de evaluar el riesgo en la caracterización del nivel de riesgo. Y se evaluó hasta el principio de quitarlo. Y decir, mira, en función de cada sector, en cada actividad, pues le damos un riesgo y nos olvidamos de esto. Pues bueno, al final dijimos, no, vamos a hacer cálculos, pero cálculos un poquito más exactos, a ver si es posible que un proyecto realizado por todos nosotros, que tengamos el mismo resultado, o lo más parecido posible. El mismo no vamos a poder tener, pero por Dios, lo más parecido posible. Porque es que aquí había realmente profesionales, técnicos competentes, ingenieros, que miraban para reducir el nivel de riesgo a unos niveles muy bajos para que las medidas fueran las menores posibles y el gasto fuera el menor posible y se llevaba el proyecto, y otros profesionales un poquito más serios evaluaban realmente el riesgo y le tomaban como tenían que tomar. Y otros que no tenían ni idea y tomaban muy alto y aquello salía unas medidas exageradas de seguridad. Entonces hay que evaluar el riesgo realmente. Y por eso se ha trabajado mucho en este punto para poder acotar la forma de calcularlo y que la mayor parte de proyectos sean de la misma forma y que no haya ningún tipo de perspicacia y que tuviera esa posibilidad el técnico de rebajar el nivel de seguridad, haciéndolo bien porque era reglamentario, haciéndolo mal realmente, pero bien de forma, punto de vista reglamentario. Y para ello, pues bueno, establece las mismas fórmulas. Los que hemos trabajado con este reglamento, que habéis trabajado con este reglamento, pues bueno, pues lo que viene a decir es que tienes que tener en cuenta todo lo que hay allí y determinar la carga de fuego. La carga de fuego no es otra cosa que el poder calorífico que tiene cada producto, multiplicado por los kilos que tiene, ya tengo una carga de fuego y la tengo que ponderar y corregir y hacer la densidad. Hacer la densidad es fácil, lo divido entre la superficie, pero tengo que corregirlo y ponderarlo. ¿Cómo lo corrijo? Con la CSUI, combustibilidad de ese material. ¿Y cómo lo pondero? Con la RSUA, que la RSUA es un coeficiente dimensional que corrige el riesgo de activación. Bien. ¿Qué había difícil en esta fórmula? Primero, en los almacenamientos que había solo un producto era muy fácil. Multiplicaba solo y madera. Tantos kilos de madera por tanto poder calorífico, lo digo entre la superficie y me sale ya. Bueno, fenomenal. Pero luego tenías el problema de determinar el poder calorífico. ¿Qué poder calorífico tengo? Venía en el reglamento una tabla pequeña.
Luego el catálogo CEA ampliaba eso. Pues bueno, el reglamento ha metido ahora 4 páginas de productos con su poder calorífico. Seguro que el vuestro no lo vais a encontrar. Seguro, es que es así, mala pata tenemos siempre. Mira, el otro día me preguntó uno, oye, vamos a ver, poder calorífico del residuo del café. Seda Soluble, en Palencia, hace un café estupendo. Todos los cafés descafeinados que tomamos en España lo hacen en Palencia, salvo Nescafé, que lo hacen en Cataluña. Y digo, bueno, no tengo ni idea, chico. Es que aquí no lo encuentro, ni en el catálogo CEA. Digo, claro, el catálogo CEA es residuo de café. Entonces, cuando quitamos la cafetera, ese residuo, ¿qué poder calorífico tiene? Sabemos que es combustible, porque es orgánico, pero no sabemos el poder calorífico. ¿Qué tuvo que hacer? Ensayarlo. Claro, lo ensayó y se lo envió al laboratorio oficial Madrid, que hizo un ensayo y le dio el poder calorífico. Pero claro, porque es soluble y hace millones de kilos, pero claro, una pequeña empresa que tenga un producto que no sepáis, ¿qué tenéis que hacer? Dice, mira, macho, lo siento, tengo que ir a lo que creo que es superior. Si ponéis 42 megajulios metro kilogramo, acertáis siempre la gasolina. La gasolina. Dice, no sé, 42. Hombre, que a 42 me salen unos niveles muy... Joder, macho, pues investiga, analiza, ensáyalo, busca... Pero tenéis que buscar ese poder calorífico. Bueno, pues ahora se ha quitado esa posibilidad y se ha ampliado un poquito esa tabla para que quitéis ese problema. Luego el CSU y el RSUA era también muy etéreo, no lo definía con claridad. Ahora se define con muchísima más claridad. Es decir, antes se podía coger 1,3, 1,6... Bueno, en función del técnico, era un 30% a mayores, se multiplicaba por 1,3, 1,6, un 30%, o sea, queda muchísimo. A uno le salía un 30% de nivel de riesgo menor que a otro, solo porque lo interpretaba de forma distinta. Y los dos bien, vuelvo a decir, no podíamos decir que ninguno de los dos estuviera mal hecho, era reglamentario, pero no estaba bien definido. Ahora se define con muchísima más precisión y muchísima más claridad, a ver si es posible que podamos acotar esa posibilidad de que lo interpreten mal, aposta o sin ser de forma necesariamente aposta y que todo el mundo lo haga lo mismo. Y el RSUA lo mismo, se ha definido de forma bastante más clara. Antes era 0, 1, 2, bueno, 1 o 2, y ahora hay muchas más posibilidades. Es 1, 1,2, 1,4, 1,8, 2, o sea, se ha abierto el abanico. No, creo que es el 1,8 ahora, 1,8 máximo. Antes era el 2 y ahora es 1,8. Pero se ha abierto el abanico y se define con mucha más claridad. Es decir, se ha mejorado mucho la evaluación de riesgo. Necesariamente, porque si esto se hace mal, todo lo demás que viene está mal hecho. Bien, otras cosas, el sector del no almacenamiento, pues se hace densidad de carga de fuego por otra metodología. La tabla 1.2, si os acordáis, es una tabla muy larga que hay en el reglamento actual, vienen muchas actividades. Cuando seguro que habéis tenido la mala fortuna de haber buscado vuestra actividad para hacerlo por este otro método, ¿no? Que no es a pelo por kilogramos, sino por la actividad, y no la habéis encontrado. Y otras veces, como la actividad de madera, habéis encontrado 4 entradas. 4. Dice, ¿qué elijo? Los serios, la alta, los menos serios, la baja. ¿Quién de los dos está mal hecho? Los dos están bien reglamentariamente. Uno un poco más serio, el otro menos serio. Y entraban 4 entradas. Se han eliminado las entradas duplicadas y se han aumentado alguna entrada más. Es decir, que se ha facilitado también el tema de la evaluación de riesgo por este otro método. Sector de almacenamiento, pues en el sector de almacenamiento queda bastante más complicado realizar la evaluación de riesgo y la de nivel de riesgo, pues también se ha modificado. Se ha modificado para facilitar el trabajo de la evaluación de riesgo, dejando bastante más claro el CSUI, el RSUA y cómo hay que determinar esta superficie. Esta superficie cada uno lo entendíamos de una forma determinada. Incluso los técnicos de comunidades autónomas que participamos en los grupos de trabajo, cada uno entendíamos de una forma. 18 años después. No hubo ninguna reunión de coordinación para decir, oye, vamos a establecer que esta superficie, vamos a considerar algunos las considerábamos la real ocupada por el almacenamiento, sin tener en cuenta los espacios libres como los pasillos, y otros consideraban que esta superficie había que incluir también lo de los pasillos. Es que si incluye los pasillos o no incluye los pasillos, te puede salir riesgo alto o riesgo medio. Es que es así. O sea, incluso los propios técnicos teníamos interpretaciones distintas. Bueno, pues ahora lo que ha hecho el reglamento es dejar claro, esta superficie se tendrá que tener en cuenta los espacios dedicados también
a la evacuación, porque es la superficie completa y real para determinar el nivel de riesgo. Lo ha dejado más claro. Bueno, pues estas cosillas, que cada uno teníamos interpretaciones distintas, pues se han modificado. Luego se determina la del edificio. Bueno, pues la del edificio, actualmente, si hay que calcularla, ahora ya no. ¿Por qué? Bueno, pues los que habéis trabajado con este reglamento sabéis que, y esto no lo dice el reglamento, lo dice la guía, y ahora lo decimos de una forma clarísima en el reglamento, que es, mira, tenía que haber puesto, en la conclusión os lo vuelvo a repetir, por si acaso está uno todavía en esa curva, luego en conclusión esto, que no se me olvide, que lo tengo que decir. La evaluación de riesgo se hace por sectores de incendio, no por edificios ni por establecimiento industrial. Sectores. Si tú en un edificio, en un establecimiento industrial, tienes 4 edificios y cada uno de ellos compuesto por uno o varios sectores, tienes que hacer el trabajo de evaluación de riesgo y toma de medidas sector por sector, tantos sectores como tengas. Tengo 100 evaluaciones de riesgo, 100 medidas activas y 100 medidas pasivas. Se hace así. El reglamento no lo dice, pero hay que interpretarlo de esta forma. Luego la guía lo intentó aclarar. Pero ahora lo decimos de una forma meridiana. Aquí las medidas de protección contra incendios se realizan por sector de incendios, no por edificio ni por establecimiento industrial. ¿Por qué nos obligaba a calcular la del edificio y la de establecimiento industrial posteriormente? Para determinar, y hoy en día se sigue haciendo, las inspecciones. 2, 3 o 5 años en función del riesgo y el nivel de riesgo del establecimiento. En su conjunto, no por sector, en su conjunto. Y para ello tenemos que hacer unos cálculos a mayores que solo nos servían para una cosa. 2, 3 o 5 años. La inspección periódica de todos. Pero ahora no. O dice, a todos 5 años. Y no pierdas el tiempo evaluando cosas que no sirven para nada, porque lo importante es el sector. Tú tienes un sector, te centras en él, evalúas el riesgo, medidas protección y activas, punto, te vas a otro. Evalúas el riesgo, ubicación, a cuánta distancia está de otro, a 3 metros, a menos de 3 metros, comparto, no sé qué, A, B, C, vale, de acuerdo. Y ahora, nivel de riesgo, ¿qué método empleo? Este y este. Nivel de riesgo alto, medio, bajo, vale, fenomenal, ya tengo riesgo medio aquí, riesgo bajo aquí, riesgo alto 8 en este sector, riesgo 7 aquí medio, y vas poniendo riesgos por sectores. Pero esto sí. Luego sale la medida de protección pasiva y activa. A lo mejor la pasiva no es muy complicada, pero luego la activa sale, rociadores, billes. Dice, macho, te sale rociado de billes, ¿y qué puedo hacer? Dice, mira, yo te lo soluciono. Te lo soluciono porque la evaluación de riesgo está en función de la superficie y del nivel de riesgo. Yo te reduzo el nivel de riesgo de esta zona reduciendo el sector y te le pongo riesgo alto, pero muy pequeño. Y te voy a poner rociadores en una zona de 100 metros cuadrados y no en 10.000. Y yo almaceno productos químicos inflamables en una zona y pongo rociadores ahí y en el resto te pongo solo víes. Bueno, pues esto hay que jugar, hay que jugar. Y esto se puede hacer. Por eso os digo que cada cliente, cada industria es una solución concreta y una receta específica para él. Y esa receta estará en función de vuestros elementos de protección activa o pasiva y en función de la ubicación y el nivel de riesgo. Bien, una vez visto la ubicación y el nivel de riesgo, pues vamos a la seguridad pasiva y a la seguridad activa. Y vamos ahí un poquito rápido, porque una vez hecho esto, lo que viene está tirado. ¿Qué ubicación tienes? Tal. ¿Qué nivel de riesgo? Tal. Pues tienes que hacer esto. Nada más, tienes que ir leyendo. Y para ello, pues hay 5 apartados en esto de la seguridad pasiva. Propagación interior. Hay que compartimentar los establecimientos, cuidarlo con los espacios ocultos, reacción al fuego de los elementos constructivos y instalaciones técnicas de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a establecer una máxima superficie del sector. ¿En función de qué? Volvemos, la evaluación de riesgo, ubicación y el nivel de riesgo. Ubicación, A, B, C, D, A, B, C. A, B, C. Lógicamente el D pues no es el sector. Y el nivel de riesgo, máxima superficie. Ya lo tienes. Pero hay unas notas ahí muy importantes, porque esas notas te dicen que los sótanos no te pueden tener más de 400 metros cuadrados y además, si las fachadas son accesibles, lo puedes multiplicar por 1,25, un 25% más, y si tienes rociadores, lo multiplicas por 2. Y esto lo tienes que saber. Lo tienes que saber. No os puedes llamar y ponme rociadores. Dice, ¿por qué? Ah, no.
me han dicho que sí. Dice, pues un momento, pero tú sabes que aquí en vez de 2.000 metros cuadrados puedes tener 4.000. No hagas esa pared, que te pongo rociadores. Que según esta nota 4, puedes multiplicar por 2 la superficie. Y esto tenéis que dar vuestro, lógicamente, asesoría y servicio a vuestros clientes. El tipo C no tiene ningún tipo de exigencia, resistencia a fuegos separados de sectores. Entre un sector y otro, lógicamente, tenemos que evitar la propagación del incendio y tenemos que poner paredes. ¿Cómo tienen que ser paredes? Con una resistencia al fuego. ¿Cómo se llama ahora, en vez de RF? Qué bonito era la palabra RF. IEF, estabilidad al fuego y resistencia al fuego. Pues no, ahora nos lo han complicado con la REI, Eurocrasis, código técnico. Vale, no da lo mismo. Lo importante es el numerito detrás. En función de la ubicación y nivel de riesgo te dice la resistencia al fuego de las paredes. Puedes aumentarla, puedes disminuir el nivel de riesgo poniendo una sola planta, rociadores, sistema de control de temperatura de evacuación de humos, y entonces se reduce también las medidas de seguridad. Es decir, vemos cómo poniendo activa se reduce la pasiva y viceversa. Aumentando la activa se reduce la pasiva. Entonces, esto es una mezcla que tenéis que evaluar. Como novedad, en los espacios abiertos se puede poner un muro. Esto es muy importante, esto es el murito, este es muy importante. Esto fue el País Vasco en el almacenamiento de productos químicos. Cuento cómo ha salido esto. Cuando hicimos el reglamento de almacenamiento de productos químicos, pues decía solo que tenía que haber 5 metros de distancia a propiedades ajenas. El almacenamiento de productos químicos. Líquidos inflamables, corrosivos, tóxicos y demás. Claro, y vino aquí el País Vasco y dijo, vamos a ver, que nosotros no tenemos tantas tierras como en Castilla. Castilla, joder, que es más grande que Portugal y podéis hacer, el espacio es barato y lo podéis, pero vamos a ver, en País Vasco espacio no tenemos. Y hay que buscar otra solución. No tenemos 5 metros de una industria a otra. Y tenemos unos GRGs allí fuera en el patio y dice, bueno, pues venga, soluciones, muro. ¿Ponemos un muro de resistencia al fuego 60, 90 o 120 en función de riesgo? Sí. Pues te quito los 5 metros. Y ahí se puso la primera vez en el reglamento de almacenamiento de productos químicos. Y hemos tenido que trasladar esa medida a este reglamento, lógicamente, si se permite para productos químicos peligrosos, como nos va a permitir, por ejemplo, para almacenamiento de caja de cartón. Pues bueno, pues se ha puesto murete. Otra solución que también tenéis que saber para vuestros clientes, espacios ocultos. Esto es muy importante. Muy importante, y que nadie lo hace. Porque esto se les olvida, Ponen los tubos, los cables, las canalizaciones de RITE, de baja tensión, y se les olvida tapar los agujeros. Muy importante, hay que taparles. Reacción al fuego de los elementos constructivos. Los elementos constructivos se refiere a los suelos y paredes, revestimientos. Los revestimientos no pueden ser de madera. Bueno, en industria no ponen madera. Y si es de madera, tiene que tener una euroclase. Por ejemplo, tendría que ser aparcamientos, estos espacios más ocupables, en general CS, paredes y techos, en suelo, CS2 de 0. Es decir, cuando tú pones una madera, tienes que pedir un certificado de euroclase al fabricante. Líos, pues, el fabricante es un carpintero, dice, yo qué sé, ¿qué me estás hablando? No, es que tiene que ser CS2 de 0. ¿Qué significa CS2 de 0? Pues que tiene que tener una reacción al fuego determinada y ya tiene que ensayarlo, para que no salga humo, para que no propague el incendio. Nos olvidamos, ponemos todo hierros, ponemos todo metal, cemento, cerámica, y nos olvidamos de todo esto de euroclase, que esto para los edificios no industriales sí. Instalaciones de servicio, bueno, pues hay que tener en cuenta otro reglamento, lo que nos viene a decir. La propagación exterior, porque el incendio no solo se propaga interiormente, también viene de otros establecimientos, ¿no? Y para ello, lo que determina este reglamento es una serie de medidas de seguridad para evitar que los establecimientos industriales se propaguen por las fachadas. Para ello, lógicamente, dice, pues pongo un muro. ¿Un muro de cuánto? Separando los establecimientos industriales. Distinto título, de 120, 180 o 240 minutos. ¿No? Esto es importante. En los establecimientos industriales existentes, a lo mejor esto no existe. ¿Por qué? Porque el muro no sabes cómo está hecho. A ti te mandan poner una instalación de BIES allí y dice, ¿dónde está el proyecto de protección contra incendios de establecimientos industriales? Que veo que compartes estructura con otro, que aquí es un riesgo alto y no puedes hacerlo. Y si no tienes ese muro 240 minutos, tú lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Ah, pues yo qué sé, este muro. Pues seguridad pasiva. Pues mira, como no lo sabemos, te voy a revestir todo el muro con unas placas.
unas placas parecido al Pradur, de yeso, y te lo monto y te garantizo 240. Seguridad pasiva. Y ahora sí que te monto, porque a lo mejor no lo podéis montar porque no cumple con estos requisitos. Bien, por fachadas. Si es el mismo titular, entre sectores de incendio también hay que separarlo, pero fijaos que se reduce a la mitad la resistencia al fuego. Y luego, la propagación de fachada de forma horizontal, es decir, los entronques de la fachada de este muro, que ya he puesto mis 60, 90, 120 minutos, aquí hay una parte del muro de la fachada que también lo tiene que cumplir. Y esto es una modificación que se ha incorporado en este nuevo reglamento. Esto se tiene que cumplir también en función del ángulo de ataque, por ejemplo, 55 grados, entre 90, 3 menos eso, es la distancia que tiene que cumplir de la resistencia al fuego para que realmente cumpla con la seguridad pasiva. Esto tampoco lo hace nadie. Esto tampoco lo hace nadie, porque tienen ventanas, tienen puertas, esto no, esto es importante, realmente es un defecto importante. Distinto titular, bueno, pues distinto titular aumenta un poquito la superficie y la medida de protección. Por fachadas también se ha cambiado y se ha puesto que tienen que tener una serie de euroclase determinada y que no salga humo. Es decir, que este material que se pone en fachadas que tiene que ser de cemento, dejémonos de plástico, de linoleos, historias, porque tendría que cumplir con estos requisitos. También se puede propagar no solo por dentro, no solo por la fachada, sino también por arriba. Entonces, para evitar que se propague por arriba, como puede estar sucediendo en este incendio, ¿qué hay que hacer? Seguridad pasiva. Y la seguridad pasiva hay que poner el tejado con una determinada resistencia al fuego en un espacio determinado. Bueno, ahí tenemos el metro, si es el mismo titular, y distinto titular, 2 metros. También hay otra solución, que es subir el muro separador 1 metro, o otra solución es hacer un sombrerete de 1 metro hacia adentro. Pero esto estaba ya en este actual reglamento y en el futuro reglamento se ha conservado. Es decir, que tenemos que proteger exteriormente para evitar la propagación entre establecimientos industriales o entre sectores de incendio del mismo establecimiento industrial de una forma determinada, como vemos aquí en la imagen. Espacios abiertos, esto es una novedad. Los espacios abiertos tienen que tener 5 metros, como dice el actual reglamento, o bien pone un muro, volvemos al muro, novedad, para evitar que esos 5 metros no lo puedas tener porque estás muy comprimido, el espacio es muy caro y tienes que poner productos ahí, pues pon muro. Entonces, solución. Evacuación. La evacuación es importantísima. La evacuación de los establecimientos industriales depende y determinante está. Hay muchos factores que determinan la evacuación de los ocupantes, como la salida, 9 personas, escaleras, recorridos, espacios, exteriores seguros. Todos estos conceptos vienen del Código Técnico de Edificación y está refiriéndose constantemente a él. Es decir, que aparte de conocer este reglamento, no nos queda otro remedio que saber el reglamento y conocer el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Este y el Código Técnico de Edificación, documento básico de seguridad contra incendios, la sección correspondiente a la evacuación. Porque todos estos conceptos se remite allí. Salvo uno, importantísimo, recorridos. ¿Cuántas solicitudes de excepción de reglamento tenemos por esto? La mayor parte. No cumplo con el recorrido de evacuación, y es lo más importante. En el diseño de un establecimiento industrial se tiene que basar, lo primero, en establecer esto. Esto es lo fundamental. A partir de esto diseña los sectores, diseña los edificios, diseña lo que te dé la gana. Pero esto tienes que tenerlo en cuenta. Si incumples esto, tienes que pedir solicitud de excepción. Y las administraciones públicas son reacias a dar solicitudes de excepción en recorrido de evacuación. Puedes cambiar un extintor por un sistema de humo, de los nuevos, vale, de un sistema de extinción nuevo. O puedes cambiar, a lo mejor, un sistema de detección por lo que nos han explicado hace un poquito, unas cámaras de esas termográficas tan maravillosas. Fenomenal. Pero el recorrido de evacuación no lo toques, porque estamos hablando de vidas humanas. Y las vidas humanas son sagradas. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto ha cambiado, y mucho, porque antes solo teníamos una tabla. Bueno, realmente 2 tablas. Distancias a la salida con una salida y distancia con 2 o más salidas alternativas. Pero luego ha incorporado esto nuevo, diciendo, ojo, pero tienes que cumplir una tercera condición, que la salida desde cualquier punto hasta un punto que no tenga salida tiene que tener una máxima longitud, no menos, para evitar fondos de saco. Esto viene ya establecido en el Código Técnico de Edificación desde que era CPI.
Y ahora se ha incorporado, es decir, PEI 96, ¿os acordáis? ¿No? Y ahora se ha incorporado ahora ya en el nuevo reglamento de incendios, pues ya ves, 26 tantos años después, ¿no? 26 años después, este requisito del fondo de saco. Bueno, pues otra novedad en el tema de evacuación. ¿Se puede aumentar el recorrido de evacuación? Sí. ¿Con qué? Con seguridad activa. Pongo rociadores, lo aumento un 25%. Pongo exutorios, otro 25%. Pongo dos salidas, que la altura de interior sea menos de 8 metros y tengo exutorios y lo aumento a 100 metros, salvo que sea riesgo bajo, riesgo medio, vamos, riesgo que tengan una sola salida. Bueno, aquí tendríamos que poner riesgo bajo 100 metros. Pero bueno, hay un errorceto. Luego lo modifico y os lo paso bien. Bien, entonces la seguridad activa viene en beneficio de aumentar la seguridad pasiva. Seguridad activa, seguridad pasiva. Yo pongo rociadores, aumento el recorrido de evacuación. Esto es la receta que os estoy diciendo que tenéis que hacer a cada uno de vuestros clientes. Dice, oye, tienes el recorrido de evacuación muy largo, pero tengo la solución. No pongas un sector. Otra solución es poner un sector. Porque yo si pongo un sector, la salida de este sector es esa puerta del sector, siempre y cuando tenga otra. Que eso también es complicado, según dice el código técnico. Dice, no pongas sectores porque aquí te vas a liar mucho con las carretillas, con el almacén. Mira, te pongo rociadores y tienes estos metros cuadrados y lo cumples. Muy bien, pues bueno, a poner rociadores y lo cumples. Bien, pues esto es importante. Hay 3 modificaciones de evacuación, vestíbulo de independencia, almacenes automáticos y zonas especiales, que siempre hemos tenido problemas en las comunidades autónomas de dar excepciones. Vamos a ver, pero ¿cómo va a cumplir este señor un recorrido de evacuación cuando vaya a hacer aquí una medición una vez al mes de humos? Y subir por esa escalera. ¿Qué recorrido de evacuación? 520 metros. Y, macho, ¿qué quieres que te haga? Pues oye, si hay un incendio, estás ahí arriba, te mueres y punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el reglamento lo dice. Ahora, menos mal. Si hay un incendio y el tío está arriba, se muere y punto. Pero nada de excepciones de cumplimiento reglamentario. ¿Pero qué excepciones le vas a dar a este señor? Que le pongan un avión, un paracaídas. Un paracaídas, claro, en el fuego. Paracaídas al fuego, ¿no? Pues quédate ahí arriba y espera que te venga un dron y te saque, algo así. Seguro que algún día vendrán drones y saquen y demás. Pero bueno, igual que los almacenes automáticos, por Dios, los almacenes automáticos no hay nadie ahí dentro, no hay dentro hay nadie. Dice, no, hombre, que vaya el mantenimiento. Pues bueno, pues si va el de mantenimiento, hay un incendio, se muere y punto. Ya está, no pasa más, pero deja de poner excepciones de cumplimiento porque es que no podemos. No podemos porque vamos a ver cómo vamos a hacer. Bueno, pues esto se ha salvado. La intervención de los bomberos también se ha cambiado bastante y los accesos para interior, pues se ha modificado. Esto no, fachada accesible, pero sí esto. Las fachadas accesibles tienen que ser como este dibujito. Bueno, pues ha cambiado un poquitín y se ha dibujado esto, realizado realmente. No está Germán hoy por aquí. Ah, estás aquí, por Germán. Aquí le tenemos el autor de estos requisitos. Y luego la resistencia estructural pues no se ha cambiado. La resistencia estructural lo que intenta evitar es el derrumbe de los edificios cuando hay un incendio y para ello tiene que dotarlo en función de la ubicación y el nivel de riesgo, volvemos a la ubicación, tenemos la medida de seguridad pasiva, en este caso, que es la resistencia al fuego. Y la seguridad activa como sistema de control de temperatura, de evacuación de humos, reduce los niveles de seguridad pasiva. ¿Por qué? Porque tienes la evacuación de humos, por lo tanto, reduce un poquito los niveles de seguridad. Y además, si pones rociadores, también te lo reduzco. Por lo tanto, tenéis que saber esto. Cuando vaya y dice, oye, ponme víes. Dice, ¿pero qué estás haciendo a la estructura? Joder, mira, me están volviendo locos. Estoy forrándola con estos sistemas que me está costando una pasta, que encima no sé si funcionará, que me están proyectando esto, que me lo están dejando todo perdido. Dice, cheto, te pongo rociadores y te soluciono el problema. Dice, así, dice, mira, de la RI 60 que tienes que tener, pones rociadores y 30. Y ya lo tienes. Quita todo esto y pon rociadores, que es mucho mejor, mucho mejor. Bueno, pues seguridad activa, seguridad pasiva, esas mezclas, esas recetas, ¿no?, que tenemos que saber. Si tiene más de 10 metros hasta el establecimiento industrial y además tiene rociadores y sistemas, no hace falta nada. Bueno, pues nos quedan así como 8 minutitos ya para ver la seguridad activa. La seguridad activa, pues bueno, todos lo conocéis, sois expertos en estos temas, y la dotación que establece en este nuevo reglamento no es muy distinta a la anterior. Por ejemplo, detección de alarma de incendio en función de la ubicación y en función de la superficie, aquí de la superficie,
en función de si es producción o almacén y en función de la ubicación, pues establece unas superficies con riesgos medios y altos. Aquí mete otro parámetro a tener en cuenta, la producción y la superficie, otros dos, si es de producción o si es almacén y la superficie. Y te establece pues, los requisitos a partir de los cuales sistemas manuales. Esto, hoy en día hay algunas comunidades autónomas que exigimos sistemas manuales siempre, por un error de reglamento, pero así está establecido. Ahora, a partir de 400 metros cuadrados. Próximamente, digo ahora, pero el futuro, ¿me entendéis? Y el sistema de comunicación de alarmas, más de 10.000 metros cuadrados. Si vamos a los sistemas de abastecimiento de agua, quita esa tabla de RIS-CA y dice, idos a la 23500, que te va a decir el caudal y la presión, si tienes sistemas combinados, o sea que la 23500 es una norma que seguro que la manejáis fenomenal. Bien, este reglamento va a ser ya obligatoria la del año 2021, que muchas consultas, oye, es que estoy aquí, la del 2012, ¿puedo aplicar la del 18 o la del 21? Hasta que salga un reglamento, no. Bueno, esta ya la hace obligatoria el año 2021, con una serie de salvedades, leerlas. Yo, como no soy un experto en abastecimiento de agua, no lo he entendido, pero algún día Ángel me lo va a explicar. ¿Por qué el Ministerio ha puesto, se aplica la 23500 el año 2021, salvo estos dos puntos, punto 1 y punto 2? Lo he leído y no he entendido, digo. Vale, también, yo es que no lo entiendo, digo, ¿por qué? ¿Por qué no se aplica la norma cuando Jorge Jimeno ha estado, es el ingeniero al que debemos este reglamento y su esfuerzo hay que aplaudirle, porque ha intentado consensuar a todos los sectores, la primera vez que lo hace, y no es nada fácil, es mucho más fácil de puertas hacia adentro hacer lo que le da la gana. Y luego ahí lo tenéis, como se hizo el reglamento en el año 2004, que hubo un recurso y encima lo anuló. Hubo uno en el 786 del año 2001, se anuló y vino el de 2004. Y se modificó muchas cosas. Pero es que no había hablado con el sector. Prohibía las naves rectangulares, si os acordáis. Todas tenían que ser cuadradas. Fachada accesible, 25%. Todas cuadradas. Dijeron, no, fachada accesible lo quitamos, 5 metros. Menos mal. Isolina, que ha participado. Isolina, que hizo el año 2004 y también ha participado en este reglamento. Bien. Luego, abastecimiento colectivo, que otra pregunta que nos hacéis. Oye, ¿puede haber un polígono industrial, un abastecimiento colectivo? Nosotros decimos que sí, pero no estaba reglamentado. Ya está. Un abastecimiento para todo el polígono industrial. Esto es una solución bastante buena. Y luego, pues bueno, como novedad, ya os estaba comentando al principio, los hidrantes, llenado de camiones, impulsión directa. Antes solo había pues impulsión directa o llenado de camiones. No sabíamos para qué era ese hidrante realmente. Pues ahora se divide. Dice, ojo, vamos a dividirlo para llenado de camiones, impulsión directa, porque ahí Germán ya lo avisó y Ángel también. Dice, oye, que es muy distinto, que no tiene nada que ver un hidrante para una cosa que un hidrante para la otra. Entonces, pues bueno, pues establecieron estos criterios y para llenado de camiones, en función de la configuración, nivel de riesgo y la superficie del sector, se establece si es necesario o no es necesario. Y se tendrá que poner siempre, si la superficie total es más de 5.000 metros cuadrados, si tiene que ponerse cerca de la puerta y cerca de la fachada, menos de 10 metros y 5 metros, y tiene que tener un presión y un caudal. Ahí lo tenéis. Bien, se diseña el llenado de camiones. La impulsión directa, ¿cuándo hay que ponerlo? Según esta tabla, ubicación y el nivel de riesgo. Y superficie. ¿Se pone impulsión directa? Sí. Y además, si un sector lo necesita, se instalará dentro del establecimiento. Salvo aquellos edificios que están separados más de 10 metros. Es decir, si un solo sector, hemos dicho, importante, que aquí se evalúa sector por sector. Pero un sector puede necesitar hidrante y el otro no, muy probablemente. Si un sector necesita hidrante, se pone a todo el establecimiento industrial. Y esto es duro, por ejemplo, para, Fasa Renault, que tiene muchas hectáreas. Si un solo sector, riesgo alto, y necesitada esto, se pone a todo Fasa Renault, a todas las hectáreas hidrantes. Lo tienen, lo tienen. Pero bueno, si no lo tuvieran, lo tendrían que poner. Esto es duro, Y además, un radio de acción de 40 metros, colocación entre 5 y 10 metros de la fachada, fenomenal, y deberá contar con su equipamiento. Menos mal que al final ya el reglamento lo dice. Hasta ahora no lo dice. Bono hidrante y el equipamiento, yo qué sé, el equipamiento. Joder, macho, si no pones equipamiento, ¿para qué pones hidrante? Si no sirve para nada un hidrante sin equipamiento, sí, para bomberos sí, pero para el resto no. Bueno, menos mal, ya hay alguien que lo dice. Bien, el caudal también lo dice en función del nivel de riesgo y luego los extintores. Los extintores, pues muy parecidos
Actualmente, dotación en función de la extinción. Si es sólido, si es líquido, si es gaseoso. Bueno, si es sólido, ¿cuántos tengo que poner? 15 metros hasta alcanzar 1. ¿Cuántos tengo que poner? Aquí lo dice. La dotación pues es igual que actualmente si es para riesgos de líquidos inflamables. Si tienen mucho líquido inflamable, que esto era otro problema que teníamos, más de 750 litros, se tienen que poner 2. Porque cuando había más de 750 decía, vaya usted al reglamento de almacenamiento de productos químicos. Y cuando hicimos el reglamento de almacenamiento de productos químicos, dijimos, vaya usted al reglamento de aconteciendo de establecimientos industriales. La casa sin barrer. Hoy en día está la casa sin barrer. Más de 750 litros no sabéis ninguno cuántos extintores tenéis que poner porque no lo dice el reglamento. Ni el de APQ ni el de RCDA. No lo dice. Ahora, bueno, se solventa y se soluciona este tema. En cuanto a las áreas, bueno, pues si son bajo 1 no es necesario poner extintores y si no, pues hay que poner extintores cada 25 metros. En estos de las áreas, mientras estaba hablando aquí con los de sistema de detección estos tan maravillosos que me han quedado alucinados, estas cámaras termográficas, porque no sabíamos de vuestra existencia, sino a lo mejor aquí en detección en el exterior, a partir de riesgo alto se tiene que poner sistema de detección con cámaras termográficas. Porque hasta ahora no hay un sistema salvo el detector de llamas, ¿no? Y el detector de llamas, hasta que te llega la llama, a lo mejor cuesta, tarda. En cambio, con esos sistemas, pues bueno, pues a lo mejor el próximo reglamento podéis hacer alguna alegación y decir, oye, que yo tengo la solución para el sistema de detección en almacenamientos en exterior con riesgos muy altos, que es que no se apaga ni queriendo, ¿verdad, Germán?, los temas de los neumáticos. Y un incendio pequeño neumático se apaga con un vaso de agua, como nos dijeron ayer. Pero es que un incendio de una montaña de neumáticos lo apagas cuando quiere él apagarse. Lo único que hacen los bomberos es evitar la propagación, pero ya se apagará. Bueno, pues eso es una solución. O sea, que estas medidas alternativas modernas y demás, pues irán seguro que calando en el reglamento e incorporándose poco a poco. En almacén automático, bueno, boca de incendio equipada, la misma tabla, en almacén automático no hace falta. El presión y el caudal de acuerdo con el RIPCI, vuelve a RIPCI, columnas secas más de 15 metros, tampoco hay grandes variaciones, sistemas fijos de extinción automática no hay variaciones, hay que poner rociadores cuando la superficie tenga una determinada superficie, un determinado riesgo, ubicación, si hay producción o almacén, la tabla, la misma que la anterior, y en el resto de equipos y sistemas fijos de extinción automática que están incorporados en el RIPCI, pues vuelve a decir que ¿cuándo es necesario? Cuando lo considere el técnico. No se pone ningún requisito, por ejemplo, para agua pulverizada, para espumas fijas, cuando la normativa específica lo diga. Por ejemplo, el reglamento de almacenamiento de productos químicos, ITC01, dice que tiene que poner espuma en los cubetos de los aljibes de las instalaciones de productos inflamables. Gases fijos, pues también cuando haga falta, polvos fijos también, o aerosoles condensados también cuando haga falta. Pero lo dice y lo recoge. Ya que están en el RIPCI, lo digo yo, pero no digo cuándo hay que ponerlo, sino cuando vosotros interpretáis que hay que ponerlo. Que hay muchos sistemas de estos muy buenos, que no están reglamentados, pero podéis solventarlos y pedir la excepción de cumplimiento reglamentario. Yo no pongo rociadores, pero te pongo agua pulverizada, o te pongo gases fijos, o te pongo polvos fijos, o te pongo aerosoles condensados. Eso lo tenéis que pedir. Hoy, dentro de nada, al próximo año, solo poner la excepción prestacional, muy importante, prestacional. Si justificáis prestacionalmente que tiene lo mismo, pues ponéis estos sistemas en vez de los otros. ¿Pero quién lo tiene que hacer? Vosotros, ese diseño prestacional. Exutorios, pues la misma tabla, la norma 23.585, esto no ha modificado mucho, y el alumbrado de emergencia, pues tampoco se ha modificado mucho. La verdad es que se podía haber evitado todo esto diciendo siempre que pone alumbrado de emergencia. Es que, yo le dije a Jorge, digo, Jorge, ¿pero qué estás poniendo? No, lo que pone antes, digo, es que no ves que hay una norma de seguridad laboral que dice que en caso de fallo de suministro eléctrico y falta de luz, se tiene que poner alumbrado de emergencia. Si hay riesgo, ¿cuándo no va a haber riesgo por falta de luz? Si estás en el interior. Siempre. Como locales públicos, concurrencia, LT 28 de la bandeja de atención, siempre hay que ponerlo. Bueno, dice que hay que ponerlo en esto, ponerlo siempre. No, pero para ponerlo tenéis que ser instaladores de baja tensión. A ver si sois instaladores de baja tensión para hacer esto. Aunque estén en vuestro reglamento, pero se está de baja tensión. En cuanto a la señalización, pues lo mismo que el RIPCI.
Y en cuanto al anexo 4, ya lo he comentado un poquitín, son soluciones específicas muy buenas, muy buenas. Muy buenas porque nos quitan muchos problemas que teníamos pues, para almacenes con sistema de almacenaje en estanterías metálicas, que había personas que podían manejarse por arriba, pasos elevados, espacios abiertos, almacenes de productos y cámaras frigoríficas. Espacios, productos específicos es grano, por ejemplo. Si vosotros trabajáis con una empresa de grano, aquí te dicen cómo se tiene que hacer la dotación de protección contra incendios en un almacén de grano, que hasta ahora no lo sabíamos. Se tenía que poner extintores y se le llenaba de grano. Dice, ¿pero para qué ponemos un extintor si le llenamos de grano? Y una VIE. Dice, pues yo qué sé, lo dice el reglamento. ¿Cómo calculo el cargo de fuego de una gallina? Dice, yo qué sé, macho, qué mala. Joder, dice, de los jamones, dice, no te preocupes, dámelo, que lo como y te digo cuánto engorda y te digo la carga de fuego que tiene. Joder, no te preocupes. Joder, todos estos problemas salían. Bueno, pues con este reglamento evitamos todas estas historias. Y bueno, como conclusión, vuelvo a decir lo que dije. Venga, ahora ya estáis otra vez conectados, que tenemos café dentro de un minuto. Y digo, lo importante que hay que determinar es la ubicación del edificio y el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se ha cambiado. Se ha cambiado con esos CSUI, esos RSUA, se ha cambiado, se ha trabajado mucho. La mayor parte de las reuniones hemos ido a nivel de riesgo porque la evaluación de riesgo era un desastre, es un desastre ahora mismo, porque cada uno lo hace como le da la gana. Entonces hemos acotado para que todo el mundo intente hacer lo mejor posible y de la mejor forma posible y de forma uniforme. Y luego la seguridad pasiva y la seguridad activa es sector por sector. No olvidéis, la ubicación y nivel de riesgo es por sectores. No lo dice el reglamento, lo dice la guía. Ahora lo dice con toda la claridad. Por sector por sector. Olvídate el edificio, olvídate el establecimiento, vete al sector. Dota al sector de la protección activa y pasiva y te vas al otro sector y haces lo mismo. ¡Joder, es que tengo 100 sectores! Pues mucho mejor, 100 proyectos. ¿Qué tienes que hacer? Ni más ni menos. Bueno, pues con esto, muchas gracias. Perdonad la chapa, que llevamos una hora hablando y nada más. Cualquier duda... Sí. Bueno, enhorabuena, Marciano, ha hecho un resumen bastante bueno. Sí, Germán, tú te lo sabes bien, Has sido una persona muy activa. Sí, pero yo particularmente, no puedo quedarme callado de cosas que realmente no me parecen nada correctas. Yo entiendo que vosotros sois primo hermano del Ministerio y, lógicamente, tenéis una visión del reglamento algo distinta que la podemos tener nosotros que no somos primo hermanos, ¿no? Tú has dicho que se ha trabajado mucho porque lo que tú dices es que es fundamental. Determinar la carga de fuego ponderada es el primer paso y el único para establecer las medidas de protección contra incendios después posteriores. Es un paso importantísimo, el más importante. Y tú has dicho que, claro, que a veces tenemos la mala fortuna de que en la tabla no hubiera ninguna actividad de las que nosotros tenemos que hacer el proyecto, ¿vale? Vale, pues ahora no es que se ha facilitado, ahora se ha dificultado. ¿Vale? Tenemos peor fortuna, porque de 690 epígrafes que había en la tabla de actividades, hemos pasado a 115. Es decir, se han suprimido 575 epígrafes. Ahora vamos a tener más mala fortuna todavía. ¿Más mala fortuna? Repetidos. No, ni repetidos ni repetidos. Si tú se han quitado que 575, de los cuales iguales. No son iguales, Marciano. Faltan muchísimos. Germán, muchísimo. Y esto dímelo los que faltan, que se lo digo a Jorge. Y el problema que tenemos es porque siempre vamos tirando de otras tablas de otros países, ¿vale? De otros países. No somos capaces de hacer nosotros nuestra propia tabla. No. Tenemos que tirar de tablas de suizos, como hicimos en el vigente, retener. Y tenemos que volver a tirar de tablas de suizos otra vez, porque no somos capaces de hacer tablas. Y tenemos fábricas de relojes, pero aquí en España fábricas de relojes no hay muchas, ¿vale? Fábrica de queso tampoco hay tanta aquí como hay allí. O sea, tenemos que hacer nuestra propia tabla y el Ministerio tiene que ser ahí y decir, vamos a hacer la tabla nuestra, claro, de nuestra industria, ¿vale? Y no tienen que tirar de tablas exteriores. Ya lo dijiste, Germán, en las reuniones. Sí, pero vamos, pero el Ministerio que dijo, ante eso no ha hecho nada de caso. Hay que gastarse mucho dinero en evaluar. Bueno, pues habrá que gastarse dinero, tenemos que hacer un reglamento de industria. Pero no tienen. Bueno, perdona, pero entonces no podemos hacer un reglamento tirando de tablas de otros países, habrá que hacer un reglamento con estas tablas. Primero, segundo, perdón, para cortar, que no quiero entenderme mucho. Hay un tema que has pasado por encima que me parece una auténtica barbaridad y tú lo sabes, que es el tema de la detección, ¿no? O sea, el 70% de las actividades industriales que se ven en este país son de riesgo bajo. Por lo menos las que yo veo en bomberos. Quieren que sea de riesgo bajo, pero no son de riesgo bajo. Realmente. Son de riesgo bajo porque están calculadas como tal. Bueno, pero son de riesgo bajo. Bueno, pues resulta que esas actividades de riesgo bajo, ninguna se les exige detección automática. ¡Ninguna!
Entonces, bueno, tenemos noches, tenemos fines de semana. Claro, no es lo mismo para bomberos que se detecte rápidamente el fuego y que podamos llegar con un fuego incipiente a llegar cuando ya el fuego está saliendo por las ventanas y por las cubiertas. Es que ya nosotros ya ahí podemos hacer poco cuando el fuego está totalmente extendido. Y se ha alegado, bueno, y estamos en una era donde la información esa es fundamental. Hay centrales de vigilancia que están conectadas a los sistemas de detección. Y en vez de ir en pro del tema, vamos en contra. Es decir, no, ¿quién va a darle un pulsador de noche o en fin de semana cuando la nave empiece a arder? Nadie. Y estamos hablando de encarecimiento, mentira. Ahí no hay encarecimiento. Lo que vale caro es la central. Y la central la tiene que tener tanto la detección automática como la manual, la misma. Entonces me parece que eso es un atraso, es un paso atrás. Bien. Claro, sí. Está clarísimo que el Ministerio legisla, pero en este ámbito hay que hablar lo que hay que hablar. Hay que decir, señores, esto está mal, esto es un error, es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Más que nada lo que están haciendo es una aplicación de lo que viene. Ya. Claro. Y que además es un tema que tú y yo hemos estado insistiendo con el tema de los detectores, o sea, la atención, que no es algo que tiene sentido, pero es un sistema de atención, o sea, que lo hemos estado tratando de luchar. Claro. Pero yo lo que te quiero decir, Ángel, en que los foros que se están hablando ahora del nuevo reglamento, no hay que decir bondades del nuevo reglamento. El reglamento tiene una serie de problemas enormes de aplicación. Entonces, bueno, yo por eso, perdonadme. Para esto en los trámites de audiencia, para que hagáis alegaciones y convenzáis al Ministerio. Pero ya no he podido hacer alegaciones porque ya terminado el periodo de alegaciones. O sea, Si queréis hacer alguna, yo la cojo y se la doy a Jorge. Vamos. Es que, Ya está. Es que Aunque vamos haya acabado el muy mal periodo. de tiempo. Vamos mal. Vale. Agradecerte, Marceliano. Nada, Siento vosotros. el debate, pero es que vamos a Muy pillado. contrarreloj. No, lo siguiente. Vale. Y además hay gente que se está durmiendo porque ya has dicho lo de conclusión. Ya han Claro, pasado otra ya vez ha los pasado, 5 ya minutos. otra vez. A Y tomar entonces café, hay que tomar el café rápidamente Sí. ya. Venga, vamos a tomar Muy café. bien, pues muchas gracias.